perdonamos porque hemos sido perdonados. Así que perdonamos porque hemos sido perdonados. Y quiero hacer una salvedad antes de comenzar esto. Cuando estaba hablando con Eric, le dije, Eric, febrero es el famoso mes, ¿verdad?, del amor y la amistad. El mundo celebra el amor y la amistad. Pero la realidad es que Dios es amor. Y parte de caminar en amor es también el perdón. Y vamos a ver lo que dice Jesús. Pero aun cuando Jesús, los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, ¿qué dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro? Dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero tenemos que saber que esa oración Él la hizo antes de que Jesús fuera crucificado y resucitara. Ahora, con el sacrificio de Jesús, y lo vamos a ver, ya fuimos perdonados. Ya en la cruz, ya Él pagó. Pero a nosotros nos toca recibir el perdón. Amén. Así que vamos a empezar definiendo qué es el perdón, ¿verdad? Porque cada uno puede tener una idea, pero siempre a mí me gusta ir, ¿verdad? Me sale lo de maestra y siempre me gusta ir al diccionario de la Real Academia Española. Y dice en la RAE, ¿qué es el perdón? Es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Y yo digo, remisión es una palabra de domingo. Déjame ver qué significa remisión. Entonces, remisión es eximir o liberar de una obligación. Entonces, pues a mí me gusta parafrasearlo. Mi conclusión de paráfrasis es, perdonar es cuando liberamos de una obligación a una persona que nos debe algo o que nos ha ofendido o que tiene alguna deuda pendiente sin que la persona haya hecho algo a su favor. Se lo repito. O sea, es cuando liberamos, cuando decimos, a lo mejor alguien nos debe algo, a lo mejor alguien nos ofendió, a lo mejor alguien tiene, ¿verdad?, algo que nos hizo, que nos hirió, pero nosotros los liberamos, aun cuando ellos no hayan ni pedido perdón, ni reconocido que nos hicieron nada malo, ni nada. Pero vamos a ver, yo no puedo, vamos a ver, porque hay uno que es nuestro ejemplo y es Jesús, que fue el máximo ejemplo del perdón y es nuestro Señor y Salvador. Mientras Jesús anduvo en la tierra, solo hizo lo bueno. A los 30 años comenzó su ministerio, ¿recuerdan? Después que fue bautizado, que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fue bautizado, fue 40 días al desierto, fue tentado, venció la tentación y rápido comenzó el ministerio de prodigios y milagros por 3 años. Y mientras anduvo en la tierra, estuvo haciendo bien y sanando a todos. No hay una sola relato donde Jesús haya hecho algo. Bueno, a los fariseos le hablaba fuerte. A los fariseos le decía hipócritas, sepulcros blanqueados y todo eso. Quizás ellos sí podían ofenderse. Pero en realidad Jesús estuvo haciendo bien mientras anduvo en la tierra. Sin embargo, cuando era su hora, de que él sabía que era su hora, porque ya era el plan de su crucifixión, él fue, ¿verdad?, que es lo que vamos a celebrar próximamente en las próximas semanas, la famosa Semana Santa, y lo que le llaman el Domingo de Ramos. Lo celebraron y le dijeron, Hosana, el Rey que vive, y bajó en el pollino, y todos lo quisieron, y todos lo adoraron, y todos lo celebraron. Y después, un par de días más tarde, ¿qué hicieron? Pero antes de eso, ellos tuvieron la oportunidad, el pueblo judío, que probablemente muchos de los que estaban allí, que le dijeron que lo crucificaron, a lo mejor fueron sanados por él. A lo mejor fueron libertados por él. Pero de repente el Poncio Pilato, el gobernador romano de ese momento,
tenía la opción de liberar a un preso antes de la crucifixión. Y como él sabía que Jesús era inocente, él dijo, miren, tengo a Barrabás, voy a libertar a Barrabás. ¿Y qué dijo el pueblo? Él dijo, perdóneme, puedo libertar a Jesús, puedo libertar a Jesús, porque él tenía que libertar a uno. Y el pueblo le dijo, no, queremos a Barrabás. Y Barrabás era un asesino. Barrabás era un criminal. Barrabás había cometido fechorías. Pero vamos a ver en Lucas, capítulo 23, versos 33 al 34, dice la palabra del Señor. Dice, llegaron al lugar llamado La Calavera. O sea, finalmente, pues el pueblo dijo, no queremos a Jesús. Y lo crucificaron. Pero la crucifixión no era simplemente la crucifixión, era una parada de vergüenza. Era donde ellos tenían que caminar con esa cruz y tenían que ser avergonzados delante del pueblo. Y mientras él caminaba, la gente le gritaba improperios. Sin embargo, dice en Isaías que como cordero callado iba rumbo al matadero. No habló. ¿Y ustedes saben por qué no habló? Porque él tenía el poder para deshacer todo eso. Pero él sabía que tenía que cumplirlo. Y dice, llegaron al lugar llamado La Calavera, donde los soldados crucificaron a Jesús y también a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Qué vergüenza tan grande, qué ofensa tan grande, qué cosa tan terrible. La muerte de cruz era la peor muerte de esa época. Solamente era, piensa en la silla eléctrica. Pues ahora en vez de una cruz, la gente andaría con una silla eléctrica de cadenita. Sí, porque tenemos que ver que en realidad la cruz es símbolo de algo, un castigo que nosotros merecíamos. Y la vergüenza fue tanta, o sea, que estaba entre criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero en el verso 34, miren lo que Jesús dijo. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué diferencia sería si nosotros hiciéramos eso mismo? Que cada vez que alguien nos ofende, a sabiendas o por ignorancia o lo que sea, nosotros podemos decir, en vez de que se nos suba el monstruo, ¿verdad? Y que se nos salga y diga, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De hecho, eso es lo que quiere que Jesús, que nosotros hagamos. Así que Jesús fue el primero en darnos ese ejemplo de perdonar a las personas por causa de su ignorancia. Muchas veces que hay personas que nos van a ofender, pero es porque son ignorantes. A veces lo hacen a propósito, a veces por ignorancia. Y el hecho de que Él nos perdonó hizo que la cruz fuera válida y nos redimió. Y la cruz debía ser nuestro castigo. Si nosotros entendemos, este es el mensaje de la cruz, por eso es que Él dijo, vayan y anuncien las buenas nuevas. Y la buena nueva es que a cada uno de nosotros nos tocaba estar en esa cruz. A cada uno de nosotros nos tocaba la silla eléctrica. A cada uno de nosotros nos tocaba eso. Sin embargo, Él murió por nosotros para que nosotros no tuviéramos esa muerte. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por tu redención. Gracias, Jesús. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, la versión Palabra de Dios para Todos. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Todos nuestros pecados, los que hicimos, los que vamos a hacer, todo, presente, pasado, futuro, todo. Todos los pecados ya los llevó en la cruz. ¿Pero para qué? ¿Para que sigamos pecando? Dice aquí, para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Tenemos que entonces estar agradecidos y decir, Señor, tu sacrificio, gracias porque yo no morí en la cruz, pero ayúdame a vivir una vida que te agrada a ti.
Y cuando nosotros estamos agradecidos y cuando nosotros amamos y reconocemos, entonces Dios nos da el poder para eso. Y dice, por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Qué maravilloso, que no se extiende solamente a que el perdón de mis pecados, sino también que en su cuerpo, que se formó como una llaga, también trajo sanidad, libertad. Todo lo que necesitamos, Él ya lo proveyó en la cruz. Aleluya. Dice Colosenses capítulo 1, verso 14, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. En la cruz, Él pagó el precio que nos tocaba a nosotros. Él es el ejemplo máximo del perdón. Él no merecía esa muerte. Él no hizo nada para merecer esa muerte. Él tomó nuestro lugar. Y con eso entonces nos perdona. Quizás piense, bueno, yo puedo perdonar si me vienen a pedir perdón y reconocen lo malo y cambian su manera de actuar. Pero si cualquiera. Y como quiera hay algunos que todavía no perdonan, aun cuando reconocen eso. Pero ese no es el modelo que nos enseña la Biblia. ¿Y por qué debemos perdonar? Miren, número 1, porque es un mandato de Jesús. Porque Jesús lo dijo que tenemos que perdonar. Número 2, porque nos libera de una prisión, y vamos a ver ya mismo la palabra, nos libera de una prisión, nos hace libres, es para nuestro beneficio. También porque cuando perdonamos, cuando somos obedientes y matamos, ¿verdad? Porque estos mensajes son progresivos, tenemos que morir para vivir. Y solamente cuando morimos podemos perdonar, porque ya no estamos vivos a la ofensa, ya no estamos en ese círculo de estar repitiendo, recordando. Y también el perdón, dice, cuando perdonamos, la unción que pudre el yugo de esclavitud es manifiesta en nuestras vidas. Si no podemos perdonar, no esperemos que Dios nos use, porque no nos puede usar. Igual que el domingo pasado, Eric, el pastor, hablaba de cuando estamos en el sequedal, ¿verdad? Y necesitamos adorar y necesitamos alabar. Tenemos que entonces examinar qué cosas están deteniendo. Y una de las cosas que puede estar deteniendo y secándonos es la falta de perdón. Vamos a ver lo que dice Jesús al respecto. En Mateo capítulo 18, versos 21 al 22, palabra de Dios para todos, dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor. O sea, Pedro queriendo siempre el show. Sí, Pedro era medio presentadito y protagonista. Tú sabes, aquí voy yo. Y rápido cogió la espada y le cortó la oreja. O sea, y vino Pedro. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? O sea, él como que, aquí estoy yo. Tú sabes, esto. Yo sé que están pensando en personas en su mente, pero no. Y dice, ¿debo perdonarlo aun si peca contra mí hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, y Jesús rápido lo baja del caballito, le quita la ala, dice, bájate. Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces, o hay otra versión que dice 70 veces 7. Tenemos que entender que en la Biblia el número 7 es un número de perfección. Pero no solamente eso, sino cuando estaba estudiando, decía la nota, hay que ir, y esa asignación que tienen, Génesis 4. En Génesis 4 relata, ¿verdad?, cuando Adán y Eva pecaron y tuvieron entonces a 2 hijos, que fueron Caín y Abel. Entonces, Abel era un pastor de ovejas y Caín era un agricultor. Y ambos vinieron a ofrecer sacrificio a Dios. Pero dice ahí en Génesis 4 que Abel le ofreció lo primero y lo mejor a Dios. Y Dios se agradó. Pero Caín vino y le trajo algunos frutos. Él no buscó cuál era lo primero, ni buscó cuál era lo mejor.
Dice que Dios no se agradó de su ofrenda. Ahora bien, el punto es que Caín se molestó. En vez de molestarse con Dios, ¿con quién se molestó? Con Abel, con el hermano. Y se ofendió tanto que lo mató. Entonces usted dice, wow, ¿verdad? Cuando uno ve las noticias y ve los crímenes y ve que un hermano mata a una hermana o que un padre mata a un hijo, uno dice, wow, eso es bien fuerte. Y a veces a lo mejor en la mente de uno, eso merece la pena de muerte. ¿Cuántas veces? Mire, yo me confieso, a veces uno ve noticias en la noticias terribles y yo misma he dicho, eso merece la pena de muerte, pero ¿quién soy yo? Sí, Jesús. Aquí vamos el ejemplo. Pero cuando estaban ahí en Génesis 4, como Dios sabía que la gente iba a saber que Caín había matado a su hermano, y Caín se fue desterrado, Dios dijo, si alguien se atreve a levantar un dedo contra Caín, 7 de su familia morirán. Y tú dices, wow, pero si ese tipo lo que se merece es que lo linchen, si ese tipo mató al hermano, si ese tipo... Pero eso es para que usted vea la gracia de Dios. Porque aun cuando nosotros pecamos y pensamos que es el peor pecado que tenemos, la gracia de Dios se extendió sobre Caín. Y por eso es que entonces Pedro pregunta hasta 7 veces, porque ya era algo que se había contado a través del pueblo judío, que teníamos que perdonar 7 veces, porque si no, van a morir 7 de los tuyos. Así que hay que perdonar 7 veces, porque si no, 7 de los tuyos. Pero Jesús le dijo, no, Pedro, se te olvidó leer más abajo, estaba el nieto de Caín, que se llamaba Lamec. Y Lamec era un orgulloso. Y es el primero que aparece, imagínense ustedes si estaba chueco, que es el primero que aparece con registro de 2 esposas. Así que estaba bien mal. Es el primero que aparece que tenía 2 esposas, porque mientras tanto se casaba uno con uno. Pero este vino. Y no solamente, entonces, él quería ser tan alto y estar tan arriba y tener tanto protagonismo, que él le dijo, si un niño o un joven o un adulto se levanta contra mí, 70 veces 7 de su familia van a morir. No fue Dios, fue él mismo. Entonces Jesús, aunque lo hizo en su arrogancia, todo el mundo sabía que Lamec había sido un arrogante, pero Jesús quería hacer tanto énfasis en el perdón que él le dijo, no son solamente 7 veces que Dios perdonó a Caín, es 70 veces 7 que Dios también perdonó a Lamec, aún en su altivez y aún en su arrogancia. Porque hay pecados que no son solamente muerte física, hay pecados que se cometen en el corazón por causa de la arrogancia y el pecado. Pero aún así Jesús está diciendo, no matter what, no importa qué, tenemos que perdonar. Y a lo mejor tú dices, wow, pero es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Si usted supiera. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero es que usted no tiene idea. Tiene razón, pero Dios tiene idea. Y Dios está dando un mandato. Pero aún sabiendo Jesús que probablemente eso no era suficiente, él entonces contó una parábola. Y esa parábola está en Mateo capítulo 18, versos 23 al 35. Y dice así, en palabra de Dios para todos. Dice, por eso el reino de Dios, tenemos que saber que el reino de Dios es la forma que Dios opera, ¿ok? Es la forma que Dios, y dice, cuando Jesús ora al Padre Nuestro, dice, vénganos tu reino. O sea, nosotros, aun cuando estamos en este mundo, tenemos que operar de la manera del reino de Dios. Tenemos que conocer. Y dice, se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. O sea, vino el rey y dijo, ok, vamos a ver cómo están haciendo, vamos a ver cómo están administrando, vamos a ver, voy a rendir cuentas.
Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Mucho dinerito. No había pagado. Dice, como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía y así poder recuperar el dinero. Qué fuerte, ¿eh? Gracias a Dios que vivimos en otra época. Porque en esa época, cuando uno debía y no podía pagar, no había quiebra, no había protección de ley. Te vendían a ti, a tu esposa, a los hijos como esclavos. Y aunque hoy hay protección de ley, hay una esclavitud espiritual cuando estamos en eso. Y dice, entonces, en el verso 26, el siervo se postró delante de él y le rogó, por favor, tenga un poco de paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo lo que le debo. Y el rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó libre. ¿Cuántos saben que la palabra dice que Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores? Así que, ¿en qué lugar Dios nos está llamando como reyes también a tener compasión y a perdonar la deuda y dejar libre al que nos ofende? ¿En qué lugar tú quieres estar? ¿Quieres quedarte como víctima o quieres ser rey? Y dice así, cuando este siervo, así que qué bendición, no lo tuvieron que vender. El rey tuvo compasión y lo perdonó, y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Todo lo que nosotros, todo lo que debíamos, Él lo pagó en la cruz. Pero vamos a ver entonces qué pasa en el verso 28. Dice, cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. ¿Ustedes recuerdan cuánto era que le debía? Miren, muchos millones de monedas de plata. Y el rey lo perdonó. Entonces ahora se encuentra con otro que le debía 100 monedas. 100, muchos millones. 100, muchos millones. Entonces el siervo, a quien el rey había perdonado, agarró al otro del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Exacto, todo lo que están pensando. Págame lo que me debes. El otro compañero se postró delante de él y le rogó, por favor, ten un poco de paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo lo que te debo. ¿Recuerdan que eso fue lo mismo que él hizo con el rey? Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarlo a la cárcel hasta que pagara lo que le debía. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y a lo mejor nosotros podemos ser bien rápidos en decir, ¡wow! Pero qué terrible. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos igual que ese siervo? Cuando no contamos que el rey nos perdonó, nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados. Ya hemos sido perdonados. Y asimismo Él espera que nosotros perdonemos a los que nos ofendieron en el pasado, a los que nos ofenden en el presente y a los que nos van a ofender en el futuro. Pero no se queda ahí. El verso 31 dice, cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al rey. Entonces el rey lo llamó y le dijo, eres un mal siervo. Te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo la tuve contigo?
Por esta razón, el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que debía. Cuando no perdonamos a otros, fíjense, perdonamos porque hemos sido perdonados. Dios no te quita el perdón. El rey no le quitó el perdón. El rey simplemente lo metió en la cárcel donde él mismo se metió por causa de no perdonar. Ya él había sido perdonado. Pero como él no perdonó, cuando no perdonamos, entonces nosotros mismos volvemos a que el sacrificio que hizo Jesús, la libertad que nos dio, se queda rota y no vale. Y entramos en una prisión. Por eso es que muchas personas dicen, mira, es que perdonar te conviene a ti. Perdonar es un beneficio para ti. No importa la otra persona. Es que a ti es que te ayuda a perdonar porque te liberta, sana tu mente, sana tu alma, sana tu ser. Ya no tienes que estar hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. ¿Y cómo tú sabes cuándo has perdonado, no? Y yo les puedo hablar de mí, ya mismo les digo. Déjame terminar. Dice en el verso 35, dice, así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. De todo corazón. De todo corazón. Dios perdonó nuestros pecados y Él espera que nosotros extendamos esa misma gracia a los otros. Porque, como dije, cuando no perdonamos, entonces nosotros mismos nos encerramos en la cárcel. Nosotros mismos volvemos y entonces eso no nos permite experimentar la presencia manifiesta de Dios. Y tú te preguntas, ¿por qué no siento a Dios como antes? Examina tu corazón. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. La falta de perdón te pone en una cárcel que no puedes sentir la presencia de Dios. La falta de perdón no permite tampoco el poder sobrenatural de Dios, ni en la iglesia, ni en la vida, ni en tu familia. Pero cuando tú perdonas, entonces fluye el río de Dios. Así que sí, tenemos que perdonar. Pero entonces, ¿qué pasa si lo que pasa es que las personas se ofenden conmigo y no me perdonan? Pero yo los perdono. Ok. Mateo capítulo 5, versos 43 al 44 dice, ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Porque esa era la ley del ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero yo les digo, este es Jesús, yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Esta es la fórmula. ¿Cómo sabes si has perdonado? ¿Cómo sabemos si hemos perdonado? Cuando podemos orar y bendecir por los que nos persiguen. Orar y bendecir al que te ha hecho daño. Orar y bendecir aún al que todavía a lo mejor trata de atacarte. Orar y bendecir. Pero es que yo lo hago y al otro día me levanto y me siento igual. Pues tienes que volver a hacerlo. Porque la gente piensa que entonces tú perdonas. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. Bueno, eso también está mal. Pero la realidad es que muchas veces se nos hace difícil, o sea, la memoria está ahí. La diferencia va a estar cuando el recuerdo ya no te hace daño. Y entonces tú tienes que todos los días perdonar. Y cuando ves algo, y tú sabes que te da la molestia, como que todavía, tú dices, todavía no lo he perdonado. Señor, Padre, yo perdono a esta persona, yo lo bendigo, yo le deseo bien. Y cuando viene este proceso, llega el punto que es, como decía allí, que el rey tuvo compasión de sus siervos, tuvo compasión. Y cuando tú llegas al punto que a lo mejor tú ves que las personas sigue a lo mejor una actitud negativa, a lo mejor sigue hablando cosas, a lo mejor sigue en esa actitud,
Pero en lugar de molestarte, tu corazón lo que es compasión y tú dices, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces también, porque el enemigo es muy astuto y te va a traer en tu mente y te va a decir, muchas veces lo primero que tenemos que perdonarnos es a nosotros mismos. Es que tú hiciste esto, hiciste lo otro. Y Señor, Padre, perdóname. Pero recibo tu perdón. Pero ya una vez tú recibes el perdón, no tienes que tú mismo seguirte latigando. Así que tú mismo tienes que perdonarte. Tú tienes que decir, gracias, Señor, recibo tu perdón, pero también tú tienes que perdonar a los otros. Particularmente cuando hay personas que persiguen y que atacan es porque no han podido perdonar. Porque todavía están en una cárcel, todavía están en una prisión. Pero Dios dice que nosotros tengamos cuidado y no caigamos en la misma trampa. Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere traer división, el enemigo quiere traer pensamientos, el enemigo quiere traer desunión, el enemigo quiere traer ofensa. El enemigo quiere que todo eso ocurra. ¿Para qué? Para que no se mueva lo sobrenatural. Así que necesitamos entender que tenemos que perdonar porque ya hemos sido perdonados. Dice Colosenses capítulo 3, verso 13 en la palabra de Dios para todos. No se enojen unos con otros. Y eso vamos a hablarlo primero a los esposos y las esposas. ¿Ok? Así que este mensaje va ahora para los matrimonios. Esto para todos, pero ¿por qué lo digo a los matrimonios? Porque es la persona más cerca que tenemos. Y es la persona que a lo mejor es la que vaciamos todas las frustraciones que tenemos de la calle. A lo mejor aquel nos dio eso, a lo mejor aquel nos dio y llegamos a la casa. ¡Fuu! Porque tú dices, ay, en casa no me van a rechazar. Pero entonces está eso, la falta de perdón. Pero dice, no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pablo es claro, perdónenlos. Noé le dijo, si quieres. ¿Qué te parece si los perdonas? Es una instrucción, es un mandato. Perdónenlos, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Y en Efesios 4, 32, o sea, Pablo se lo dijo a los colosenses y también se lo dijo a los efesios. Dijo, sean amables y considerados unos con otros y perdónense. ¿Por qué él tiene que dar tantas instrucciones? Porque él sabe la naturaleza humana. Él sabe que en un momento dado, a lo mejor de repente bueno, a nosotros nos ha pasado, ya gracias a Dios no, pero un día Eric, hace mucho tiempo en la iglesia, caminó y no saludó a alguien porque no lo vio, porque estaba con la mente en 5 cosas. Y la persona se ofendió. El pastor ya no me quiere, porque el pastor no me saludó. El pastor se cree mejor que nadie. Y yo, mire gente, especialmente por la mañana, hubo otra vez un momento dado que era cuando estábamos en la escuela, que entonces se apagaban las luces y él no veía, o las luces lo cegaban, que no podía ver. Y él estaba llamando a una persona para que pasara al frente, y la persona no pasaba porque esperaba que Eric lo viera y le dijera que, pero Eric no lo veía, aparte de verdad que los espejuelos y todo eso. Y la persona se ofendió también. Y yo, mire, denos gracias. Hay que dar gracias. Tenemos que darnos gracias los unos a los otros, porque nosotros no sabemos lo que cada persona está viviendo. Cada uno de nosotros tenemos situaciones, cada uno de nosotros en nuestros trabajos, con nuestros hijos o con nuestro cónyuge, y venimos aquí porque queremos venir a recibir una palabra de Dios, queremos venir a ser equipados, queremos venir a tener refrigerio, queremos venir a adorar a Dios. Así que tenemos que tener gracia. Gracias. Así que ya Jesús nos perdonó. ¿Qué estás esperando para tú perdonar al que te hirió? Es que usted no sabe, no, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. En esta hora te está diciendo, tienes que perdonar. Solamente cuando perdonamos la unción de Dios, el mover sobrenatural, Dios te saca de esa cárcel. Y sí, yo lo he tenido que aplicar a mi vida.
Y yo doy gracias a Dios porque en este momento yo les puedo hablar. Por eso le digo, hace 2 semanas Dios me dio el tema. Él pasa por la prueba. Ok, vamos a ver. Te voy a dar unas cuantas pruebitas a ver si estás lista, si de verdad has perdonado. Y yo les puedo decir que en estos pasados 3 años, sí, nosotros hemos pasado muchas situaciones donde nuestro corazón se ha podido poner duro o amargo por la falta de perdón. Pero damos gracias a Dios porque Dios nos ha llevado por un proceso de ir perdonando y perdonando. Para que tengan una idea, las estadísticas, esto fue una estadística que Rebeca había compartido conmigo, pero también yo las busqué en internet. Esto, en un artículo de Pastores, dice que la mayoría de las familias normales, o las personas en general, durante su vida, transcurso de vida, a lo mejor 80, 90, 100 años, lo que sea, o 120, como quiere papi, ¿verdad? Pierden de 5 a 7 relaciones significativas. O sea que si tú miras para atrás y piensas, ay, tú tenías esa amiga o ese amigo durante todo el high school, pero a lo mejor cortaste la relación, pues ya esa es una. Entonces después estudiaste a lo mejor en la universidad, tuviste ese amigo bien, pero ya a lo mejor no te... Esa es 2. A lo mejor tu primer trabajo, a lo mejor tuviste esta amistad, pero después cambiaste de trabajo, esa es 3. A lo mejor te fuiste de tu país y ahí quizás a lo mejor cuando uno sale de un país son un poquito más, ¿verdad? Sí, pero vamos a decir que bajo condiciones normales, estamos diciendo de 5 a 7. Entonces, ese artículo dice, échese para acá. Ese artículo dice que los pastores o una familia pastoral pierde de 5 a 7 relaciones significativas cada año. Cada año. Personas que comieron en tu mesa. Personas a las que tú le abriste tu corazón. Personas a las que tú amaste. Y por X, Y o Z razón, hay un giro de 180 grados. Se ofenden, hablan, se van. Y estos últimos 3 años han sido difíciles. Y yo les puedo decir que en estos 3 años sí esa estadística. Lo bueno es que por lo menos digo, pues mira, no soy la única. Así que es una estadística general. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué les quiero decir con esto? Yo podría hacer una tesis doctoral de todas las razones por las cuales yo podría no perdonar a esas personas. Y yo podría tratar de justificarme y decir, no, esto, lo otro, lo otro. Y mientras lo traté de hacer, yo misma me metí en la cárcel de la falta de perdón. Porque cuando uno trata de defenderse, cuando uno trata de explicar, cuando uno trata de justificar y uno trata de que todo el mundo vea el punto de uno está todavía en esa falta de perdón. Pero Dios, yo les puedo decir que básicamente 1 año completo de un proceso donde de la sequedad comenzó la alabanza, donde de ahí comenzó el Señor a decirme, perdona. Donde aún de noche yo o de mañana en mi tiempo de oración con Dios he tenido que llorar. He tenido que gritar delante de Dios. He tenido que, Señor, perdónalos. Primero le digo, Padre, perdóname. Perdóname por lo que sea que yo haya cometido, que los haya ofendido. Primero le digo, perdóname, Señor. Pero después también digo, Padre, los perdono. Y tener que ir uno a uno por nombre. Y decir, Señor, perdónalos. Y ya pensar que ya he perdonado, pero de repente veo algo, pasa algo y de repente ¡bum! Vuelve.
y volver. Ok, aquí vemos de nuevo. Señor, perdónalos. Perdónalos. Y de repente ya yo pienso que ya, yo vengo a comerme los niños crudos porque yo he perdonado, yo tan. Y de repente sueño y tengo un sueño y me levanto y cuando en el sueño salgo peleando con Raimundo y todo el mundo y me levanto molesta. Ok, todavía no he perdonado a esta persona. Y tuve un rato y dije, anda, espérate, esto último que pasó todavía no lo he procesado, Señor, todavía, ok, vamos a... Padre, bendigo, perdono. Y entonces cuando alguien quizás me pregunte, ¿qué pasó aquí? Y entonces cuando yo veo lo que sale de mi boca, después digo, ay, perdón, Señor. Perdóname, Señor, porque no debía haber dicho eso. Esa es la forma que nosotros sabemos si hemos perdonado. Eso es el 70 veces 7. Es exponencial. Llega al punto, el 7 es un número perfecto. Llega al punto que es infinitas veces que tenemos que perdonar. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Que tenemos que tener relación nuevamente con las personas? No. Exacto, muy bien. ¿Quién respondió eso? Muy bien. El hecho de que yo perdone no significa que recupera la confianza, ¿ok? No significa que necesito nuevamente tener relación con esas personas. A veces, ¿sabes qué? A veces hay hasta que bloquearlos. Porque uno tiene que guardar su corazón. Porque de él mana la vida. Y no es porque les deseo mal, pero yo también tengo que ser sabia y guardar mi corazón. Mucho más cuando uno ha amado. Mucho más cuando uno ha entregado. Y dice, wow, Señor. Pero qué maravilloso. Fíjense que Dios es tan justo. Porque Dios perdona y hace el perdón extensivo a todos. Y fíjate, cuando quizás decimos no volvemos a estar con la persona, no, porque particularmente si la persona no ha mostrado arrepentimiento. Si la persona no ha mostrado arrepentimiento y sigue en la misma actitud, pues tú tienes que protegerte. Ahora, si la persona muestra arrepentimiento, muestra fruto, pues ya ahí uno tiene que ir en oración buscando sabiduría de Dios de cómo restaurar esa relación. Particularmente cuando estamos hablando de matrimonios. Porque recuerden que el matrimonio fue un pacto, ¿verdad? Y si Dios te da instrucciones, va a haber un proceso, pero es un proceso de restauración, es un proceso de sanidad, es un proceso donde Dios... En esta hora yo te pregunto, yo necesito que mediten. Ponme los pads. Yo necesito que mediten y le pregunten a Dios. Y vamos a dejar un tiempito. Yo necesito que mediten y le pregunten a Dios, ¿quién viene a tu memoria ahora mismo que todavía da dolor en tu corazón? A lo mejor es alguien del pasado. A lo mejor fue un abuelo. A lo mejor fue un tío. A lo mejor tu padre, tu madre, tus hermanos. ¿Quién en tu pasado todavía te duele? ¿Quién no has perdonado y quién debes perdonar en el amor de Dios? Para que seas libre de esa cárcel y puedas experimentar la libertad del amor y el perdón. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti. Oh, Padre, te pedimos perdón porque hemos sido como el siervo que no perdonó a los otros, Señor. Que aun cuando recibimos tu perdón, no perdonamos. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre, porque no hemos perdonado como tú nos has perdonado.
Oh Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo te pido que tú, Espíritu Santo, paséate. Paséate por el corazón de cada uno que está al alcance de mi voz. Señor, trae a su memoria a aquellos que todavía lo tienen en una cárcel. Yo ahora mismo declaro que vengo contra toda falta de perdón en el nombre de Jesús. Toda raíz de amargura que hay en tu corazón por la falta de perdón, ahora mismo en el nombre de Jesús. El amor de Dios hace que esa amargura sea extirpada. Ahora mismo visualiza cómo esa raíz de amargura sale de tu corazón y tú dices: Padre, soy libre, yo los perdono en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Padre, yo los perdono porque no saben lo que hacen. No solamente los perdono, sino que clamo por ellos para que también salgan de la cárcel de la falta de perdón, Espíritu de Dios. Oh Señor, sé tú sanando cada corazón, Señor. Yo ato y paralizo todo espíritu de ofensa en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, paséate, paséate, Señor. Oh Santo, sana, sana, sana nuestro corazón, Señor. Sana, sana el corazón. Eric y yo apenas teníamos 10 años de casados. O sea, eso casi 20 años. Y teníamos unas diferencias que ahora yo las miro y eran tontas. Pero había unas cosas que él no había hecho y que yo me había sentido ofendida con él. Y en lugar de perdonarlo, yo albergué eso. Yo albergué esa raíz de amargura. Y yo casi todos los días tenía que perdonar a mi marido por algo que era una tontería. Ahora lo veo como una tontería, pero ¿cuántas veces te lo repetí? Muchos años, muchos años. Íbamos a consejería y volvía y salía. ¿Te acuerdas cuando tú no hiciste esto, esto y esto? No. Pero un día Dios me visitó. Y en un tiempo de oración, Dios me dio una visión de mi corazón. Y me mostraba como un árbol saliendo de mi corazón, como un matojo seco que yo había permitido por la falta de perdón y por la ofensa en mi corazón. Y solamente me estaba haciendo daño a mí. Hacía daño a nuestra relación, pero a mí era que me tenía presa en la cárcel. Y yo recuerdo como ese día, yo comencé a perdonar y a pedirle perdón a Dios y a perdonar. Y mientras yo perdonaba y lo decía en voz alta, porque sí, tenemos que decirlo en voz alta, tenemos que decirlo en voz alta, aunque seas tú solo, tú no tienes que írselo a decir a la persona ni nada, tú con Dios. Y yo veía como ese tronco salía de mi corazón. Y fui libre. Y fui libre. Hay cosas que a lo mejor tú dices, no, yo he perdonado, pero hay cosas que están ahí, que tú has empujado, que tú todavía no las has tratado. Hay veces que sí, cuando las personas se van, sí, tenemos que llorar, tenemos que lamentarnos, sí, tenemos que grieve. Pero ya, y pasar la página. No nos podemos quedar en un ciclo. Y pasamos la página cuando cada vez que viene el pensamiento, cada vez que viene la situación, cada vez que viene la ofensa, cada vez que viene, entonces digo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, yo los perdono en el nombre de Jesús. Y hay veces que queremos entender por qué ocurren las cosas. ¿Sabes qué? No lo vas a poder entender
Hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que las vamos a entender cuando vayamos al cielo. Y digo, bueno, Señor, ven acá, Jesús, explícame por qué esto. Pero ahora mismo hay cosas que no. Así que deja de preguntarte, Norma Ibeliz Rivera Ramos, ¿por qué? No importa. Si es algo que yo hice, el Espíritu Santo me va a traer convicción, porque diariamente le pido eso. Pero si yo no hice nada y simplemente la persona, qué sé yo, tiene situaciones, lo que sea, pues tampoco. Perdono y bendigo. Perdono y bendigo. Y los hago libres y yo soy libre. Y los hago libres y yo soy libre. Y los hago libres y recibo la libertad. Y hago libre y recibo la libertad. Aleluya. Porque entonces el poder de Dios se manifiesta. Entonces su presencia sana. La palabra dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Padre, ahora mismo yo declaro que la unción tuya pudre todo yugo en el nombre de Jesús. La unción de Dios pudre el yugo de esclavitud, de la falta de perdón, de ofensa en el nombre de Jesús. Oh Señor, nos vestimos en el amor de Dios, el perfecto amor de Dios. Sana nuestros corazones. Oh, sana. Sana, Señor. Sana. A lo mejor hay cosas en tu pasado que las empujaste y no sabes por qué te dan ataques de pánico. Pero es que eso está empujado ahí y ni las recuerdas. Pero Dios te dice en esta hora, perdona y sana. Perdona y sana. Padre, perdono. Padre, perdono. Yo perdono a todos los que me han ofendido, a todos los que me han calumniado, a todos los que han hablado de mí, Señor. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Oh, salgo de cualquier cárcel. Y si todavía hay alguien que todavía, Señor, siento dolor, sana, Padre, sana. Sana el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Sana. Tu amor se deposita en cada uno. Oh, Espíritu Santo. Tu amor. Solamente cuando perdonamos, le quitamos el poder a Satanás. Le quitamos las llaves de la cárcel. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y él dijo, yo he venido a proclamar apertura de cárcel, libertad a los cautivos. Perdona y serás libre. En el nombre de Jesús, perdona y serás libre. Solamente cuando perdonamos, ya el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Y no podrá. Cuando perdonamos podemos ir delante del trono y podemos con vestiduras limpias decir santo, santo, santo. Entonces nuestra ofrenda es agradable a Dios. Santo, santo. Entonces podemos tener la confianza de saber que no hay principado ni potestad que podrá contra nuestra vida, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios, aleluya, ni contra las familias de la iglesia, ni contra los individuos de la iglesia. Hoy verás a Dios obrar, obrar, obrar. Oh, Santo Padre, yo te pido en esta hora una unción especial de amor y de perdón entre los matrimonios.
Yo te pido por los matrimonios de esta iglesia en esta hora. Oh, cállate la mamanda. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sana. Sana cada matrimonio. Restaura. Dale sabiduría, Señor. Padre, que puedan perdonar el pasado, pero que también vivan una vida que te agrada a ti y no pequen más. Oh, Espíritu Santo, yo te doy gracias, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Yo declaro que el poder perdonador de Dios es manifiesto en los hogares. Sí, tienes que perdonar. Tienes que perdonar al padre que te abandonó. Al padre que quizás no has conocido. Y tienes que perdonarlo porque la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios, el Padre perfecto no te dejará. Oh, Santo. Oh, tienes que perdonar quizás a esa persona que tú creías que era tu mejor amigo y se tornó contra ti. Perdónalo. Bendícelo. ¿Cómo sé si lo perdonaste? Porque cada día, cada vez que te venga el recuerdo, lo vas a hacer. Y va a llegar el punto que ya, aun cuando te recuerdes, no te va a doler. Y va a llegar el punto que si tú sabes que si te encuentras a la persona en la calle, vas a poder darle un abrazo en amor. Que si tiene necesidad, lo vas a poder ayudar. Así sabemos que perdonamos.